Libro de Hechos, Book of Acts, capítulo 16, versículos 6 al 10. chapter 16, verses 6 through 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Amen. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, entraron para pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando a lo largo de Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Then, coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So instead, they went on through Mysia to the seaport of Troas. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, "Come over to Macedonia and help us." So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you for your word. Escríbelo en nuestros corazones. Write it down in our hearts. Permite que nos transforme Allow your word to transform us y que nos revele el camino únicamente a ti. and to reveal the way. En el nombre poderoso de In the Jesucristo. mighty name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. Hoy estaré predicando bajo el tema El único guía. Today I'm going to be preaching with the theme, The Only Guide. Solamente 3 están Only encendidos. 3. Understood. Voy a decirlo de nuevo, le voy a dar I'm una going to say it oportunidad. again. Hoy estaré predicando bajo el tema Today I'm going to be preaching under the theme, El único guía. The Only Guide. Ahora sí. There we go now. Antes de llegar al capítulo 16 de Hechos, Before we get to the chapter 16 of the book tenemos of que Acts, conocer qué sucedió. we need to learn what happened. Y es que en el capítulo 15 And is that in the 15th chapter, todo iba bien. everything was going well. El apóstol Pablo caminaba junto a Bernabé Apostle Paul was working with Barnabas hasta que llegó un punto dentro de su historia till a point in their story came. que tomaron la decisión de dar un segundo viaje. They made the decision to go for a second trip. Y antes de emprender este viaje, And before they move forward, el hermano Bernabé Brother Barnabas toma la decisión de invitar a un antiguo colega que estuvo con ellos. made the decision to invite an old colleague that used to be with them. El nombre de este hombre era Juan, mejor conocido como Marcos. His name was John, better known as Mark. Pero él le decía: el que está a tu lado, Do this to your neighbor y dile: te voy a decir un chisme. and tell him I'm gonna gossip with you. Pablo le dijo que no podía ir. Paul said he could not come. ¿Quieren saber por qué? You don't wanna know why? Le voy a ser honesto. I'm gonna be honest. Yo dije, como solamente 3 nada más me digan por qué, Since only 3 said le voy why, a decir: lean la Biblia. to see if you read the Bible. Pero como no lo hicieron, les voy a Since you decir did, por I'm qué. gonna tell you why. Porque este hombre, Because this man, en algún punto de la misión, at some point of the mission, la abandonó. he quit. Y Pablo no fue llamado por hombres. And Paul was not called by man.
Pablo fue llamado por Jesús. Paul was called by Jesus. ¿Usted recuerda la historia? You remember the story? El perseguidor Saulo That Paul the persecutor, iba con todo a matar a los cristianos. with everything to kill Christians. Y en el camino, And on the way, un destello de luz, una voz a bright light and a voice. y un solo Dios, And only one God, Jesucristo, Jesus Christ, le dice: ¿por qué me persigues? said, why are you chasing me? A partir de ahí la historia cambia. Everything changed from that moment forward. Ya no se le conoce como Saulo, No ahora longer he es was known as Pablo, Paul, now el gran as Saul, apóstol. now he's Paul, the big apostle. Así que este hombre So tenía this- su identidad clara. So this man has his identity very clear. Él sabía quién lo llamó, He knew who called him, para qué lo llamaron for what, y lo que tenía que hacer. and what he had to do. A veces cuando nos llaman nosotros decimos: Sometimes "Yo, when they call us, we be like, me. Dios se habrá equivocado". You got me a mistake? Pero es que yo ni sé lo que tengo que hacer. I don't know what I have to do. Pero Pablo sabía. But Paul did know. Pregúnteme, ¿qué sabía Pablo? Ask me what Paul knew. Que Jesús lo llamó That Jesus called him, y que a través del Espíritu Santo And through the Holy le Spirit, diría todo lo que él necesitaba saber he para would give everything emprender el that he viaje de needed su to know vida. to fulfill his purpose in his life. ¿Cuántos están conmigo? How many are with me? Así que este mismo Pablo dijo: So this same Paul said, Bernabé, no te vista que no vas. Barnabas, don't get dressed, you ain't going nowhere. Este hombre This nos man- dejó a mitad de camino. He left us halfway. Él no puede ir con nosotros. He's not allowed to come. Y Bernabé, ¿sabe qué? And Barnabas, you know what? Se enchismó. He got a little angry. ¿Ah, no me cree? You don't believe me? La palabra lo The dice. word said it. Que a partir de aquí se dividieron. From there forward, they separate. Porque cuando usted no está de acuerdo con la cabeza Because when you don't agree with the que head, llamó Cristo, the Christ come, lo que usted trae es división. the Christ come, what should bring is division. Tranquilo, que ese no es el mensaje. Take it easy. That's not the message. Así que a partir de este So momento from that moment Dice la forward, palabra. the word says que Pablo coge a Silas. that Paul took Silas. Y si usted ha leído el libro de Hechos And if you have read the book of Acts, y si usted lo ha estudiado, and if you have studied, tiene que hacerse una pregunta. you have to ask yourself a question. ¿Quién lo escribió? Who wrote it down? Porque quien lo escribió está narrando historias Because the one who wrote it is just en telling donde stories dice: in where it nosotros says, fuimos parte de esto. us we were part of it. Así que con Pablo iba Silas, So there were Silas with Paul, pero también iba Lucas. but also Luke. Solamente los que conocen al pastor Gabriel Only those who know Pastor Gabriel saben que el primer libro que les pido que lean es know Lucas. that the first book he ever asked for us to read is the book of Luke. Porque ese varón no se le pierde ni un detalle. Because that man don't never miss a detail. Así que tenemos a Silas, So we have Silas, tenemos a Lucas, we have Luke, comenzamos a caminar we begin to walk de Derbe a Listra, in our trip to Lithia. and then Y después se encuentra en un lugar en Listra en donde le dicen que They hay found- un discípulo que they- tiene buena fama. he found it in a place called Lithia, and he said there's a disciple that has a fame. Y este hombre era Timoteo. And that man was Timothy. Para los que han leído de Timoteo, For those who read about Timothy, este es el hijo espiritual del apóstol this Pablo. is Paul's spiritual son. Para los que dicen, For those who said, ¿qué es eso de la paternidad? what is that about paternity? De ahí es que sale. And that where's come from? Y dice la palabra The word says, que al él verlo, lo escogió para que fuera parte del as soon as he ministerio. saw him, he took him to be part of his ministry. Pero la palabra no dice que lo escogió por The bonito, word doesn't say he took him because he was ni cute porque supiera mucho. or because he was intelligent. Lo escogió por el testimonio Because of que the los demás testimony dieron that- de él. That brought him to him. Porque sucede algo, iglesia, que usted sabe y yo sé, pero que Something take place that you and I know. tenemos que poner en práctica. Well, we need to put in practice. No es lo que digas por tu boca, It's not what es you lo say- que hablen tus acciones, It's not no what you tú, say, it's what los your demás actions digan de speak ti. for you. Not you, but the others say it about you. Escogiéndolo comienza la primera controversia. Choose him. The first controversy came up. Porque el hombre que predica la gracia de Jesucristo Because the man that preaches the grace of Jesus demanda que Timoteo se circuncide. demands Timothy to be circumcised. Circumcised. Así que
Un pedazo de él tiene que salir. So a piece of him has to go. Pero esto es de la ley. But he is from the law. Esto no es la gracia. This is not the grace. ¿Qué está sucediendo? What is happening? ¿Pablo se volvió loco? Paul went crazy? ¿O Pablo está escuchando instrucciones de otro lugar? Or Paul is hearing instruction from elsewhere? Sucede que Timoteo Happens that Timothy, era de madre judía, his mother was Jewish, pero de padre griego. but his father was Greek. Así que ya el Espíritu sabía So already the Holy Spirit knew que este era el descendiente, that he que was a este iba a ser el descendant. hijo, este iba a ser el que iba a llevar la palabra He was going to be his children, the one who will carry the word, y que su pueblo lo iba a and desechar that his people was letting porque no go estaba circuncidado. because he was not circumcised. Así que Pablo le dice, vamos a So Paul said, circuncidarte. let's get you circumcised. Yo no sé si usted ha podido leer todas las versiones posibles de la Biblia, I don't know if you have read the old version of the Bible, pero en ninguna Timoteo se queja. but in none of them Timothy complains. Y a veces cuando a nosotros nos piden algo nos estamos quejando. Sometimes when they ask for something, we start complaining. A este hombre no le pidieron que moviera un carro, They didn't ask him to move a car, ni que cortara la grama, not even to trim the grass. le cortaron un pedazo de sí. They chop off a piece of his body. Y no se quejó. He didn't complain. Si se hubiese quejado, estuviese ahí. If we have complained, the Bible said it. Porque la Biblia es experta en exponer a los que se quejan. Because the Bible is very explicit, bringing up those who complain. Pastor, ¿y este es su mensaje? Pastor, is this your message? No. No. Mi mensaje es el único guía, The message is the only guide, pero tengo que darte la but historia. I have to give you the Tengo story. que darte el contexto I have to give you the context para que entiendas una cosa. so you can understand Que one había thing. un hombre llamado por Dios There was one man called by God con un ministerio de parte de Dios with a ministry from God, y con un plan de evangelismo with a evangelism plan que puso Dios en su corazón. that God placed in his hands. Pero ¿cuál es el problema? But what is the problem? Que el libro de Hechos, versículo 16, The book of Acts, chapter 16, nos dice dos cosas que no podemos pasar por alto. says two things that we cannot go over. Número uno, Number one, el Espíritu Santo le prohibió hablar en Asia. the Holy Spirit kept him from preaching in Asia. Para que me entiendan. Porque So you posiblemente understand. ustedes piensan que el Espíritu Santo no hablarás en Asia. Y él hizo, You might think the Holy Spirit never speak, and he will like, no. no. Él caminó por el He territorio walked through the territory que él planificó that he evangelizar planned to evangelize en silencio, in silence, respetando al único guía, respecting the only guide, porque él tenía un plan diferente. because he had a different plan. Eso es duro, ¿verdad? That's hard, right? Un ministro, One ministry, un ministerio, one ministry, un plan, one plan, silencio. silence. Lo segundo que pasó con el Espíritu Santo The second thing that happened with the Holy Spirit es que no le permitió entrar a Vitrinia. is that he didn't allow him to go through Bithynia. No solo no puedes hablar en Asia, que es el lugar en donde planificabas hablar. Not only you can speak to in Asia where you had planned to preach. Ahora vas de camino Now you're on your way a donde entiendes que es el lugar correcto where you think is the right place, y no puedes entrar ahí. and you cannot go in there. ¿Me están entendiendo? You get me? Ponme el mapa, Media. Bring out the map media, please. Este es el segundo viaje de Pablo. This is Paul's second trip. Aquí conoció a Timoteo. Here he met Timothy. Por acá dejaron a Over Bernabé. here he led Barnabas. Y aquí no le dejaron ir. And here they didn't allow me to go. Y el área de Asia, entiendo que es toda And esta área de acá donde está all Éfeso, this no lo dejaron ir Ephesus tampoco. is the Asia area. They Así didn't que allow him to. él tuvo que seguir su So camino he had a to go his Troas, journey to Troas. en silencio y Silence, sin desviarse. without deviating. ¿Cómo es posible esto? How is this possible? Que un ministro de Dios, That a minister of God, que un ministerio evangélico, that evangelism ministry, reconocido aún hasta por el apóstol Pedro, even being known by Apostle Peter, se le prohíbe evangelizar. is prohibited to evangelize. La respuesta es muy simple, pueblo de Dios. The answer is very simple. Porque el ministro Because the ministry y su ministerio and his ministry estaban sujetos al guía
was que subject es to el the Espíritu God. Santo. That is the Holy Spirit. Don't get me wrong. No me malentiendas. Pablo tenía deseo. Paul had a desire. Pablo tenía estrategia. Paul had strategies. Pablo tenía Paul experiencia. had experience. Pablo tenía el equipo. Paul had the team. Pero algo que no tenía Pablo But something that Paul didn't have era el control. was the control. Ese mensaje no es para ustedes, eso es para mí. That's not for you, that's for me. Hay veces que usted quiere Sometimes que las cosas sean 1, 2, 3. you wish things were like 1, 2, and 3. Como el microondas. Like microwave. Lo pongo. I put it on. 1 minuto. 1 minute. Sale y me lo como. Take it out and eat it. Pero hoy tenemos que entender But today we need to understand que Dios trabaja diferente. that God works differently. Que Dios creó el 1, 2, 3. The God, He could do 1, 2, 3. Pero Dios ve las cosas But God sees things como cuando nosotros las vemos en el televisor. as we see in TV. ¿Cuántos han visto un partido de deporte y por favor no mientan por televisor? How many of you watch a sport El Espíritu Santo está game aquí. in TV? Holy Spirit is here. ¿A usted no le pasa lo mismo que a mí? Never happened to you? Yo no soy coach. I'm not a coach. Yo no juego. I don't play. Yo no sigo deporte. I don't follow sports. Pero cuando lo veo, But when I watch it, pero ¿por qué no cogiste por la derecha? Why you did this? Pero ¿por qué no cogiste por la Why you went izquierda? to the left? Pero ¿por qué no? ¿Por qué le fallaste a la why you bola? fail? Why you miss the ball? Tu Dios Your God y mi Dios and my God ve las cosas diferentes. see differently. Él no las ve desde la perspectiva de la crítica. He doesn't see it for criticism perspective. Él ve cómo José se mueve He see Joseph's move y cómo lo que José haga and what Joseph do puede afectar a todos los que están can alrededor de él. affect everyone around him. Por eso es que Dios toma decisiones That's why God made decisions que a veces tú y yo no podemos that entender. sometimes we don't understand. Porque las decisiones de Dios no son limitadas. Because God's decisions Son have no ilimitadas. limits. They unlimited. Siempre pensarán a tu favor You always think on your favor y a favor de los que están alrededor and tuyo. others around you. Así que si estás aquí, estás cuestionado por qué Dios ha tomado una decisión que no entiendes. So if you hear and you ever question why God made a decision that you don't understand, Dite a ti mismo, me perdono. tell yourself, I forgive myself. Porque hoy aprendí Because today I learned que Dios conoce todas las that God cosas. knows all things. Fíjese usted que el texto no presenta un viaje común. Listen well that the context does not present us a common trip. Más bien presenta una vida gobernada por el Espíritu. Instead, brings us a life leading by the Holy Spirit. Pero primero debemos entender But first of all, we need to understand qué es esto de vivir por el Espíritu. what is this living by the Spirit. Le explico. I explain to you. Dios se compone de 3 personas. God conforms of 3 persons: Padre, Father, Hijo Son, y Espíritu Santo. and Holy Spirit. El Padre está sentado en el trono. The Father is sitting on the throne. El Hijo descendió a la tierra. The Son descended to earth. Fue crucificado He was crucified y volvió al Padre. and went back to the Father. Pero antes de volver, But before he left, le dijo a sus discípulos, he told his disciples, es necesario que yo me vaya it's necessary for me to porque leave enviaré a uno que se le conoce como el Consolador. because I will send one that's known as a counselor. ¿Alguien lo conoce? Does someone know him? Porque en esta casa se ha enseñado Because in this house we've been teaching que cuando usted está en lo íntimo, that whenever you have intimacy, el que se te presenta no es Jesús, the one who presents to you is not Jesus. es el Espíritu Santo It's de the Holy Dios. Spirit. Porque Jesús está haciendo ¿qué? Because Jesus is doing what? Está intercediendo con He's el Padre, interceding preparándose before the para la Father, boda, para preparing for the recoger wedding. a las 5 prudentes. To Gloria come, a and Dios. the 5 virgins, glory to God. El Espíritu Santo, The Holy Spirit, aunque usted no lo pueda ver even though you can't see him, y aunque no tenga un cuerpo tan limitado como el he nuestro, may have a body, limit body like us. y dije limitado y estoy tomándome el jacket para que usted I se dé said limited, cuenta. I'm holding my jacket, so El Espíritu Santo es una persona. the Holy Spirit is a person. Pastor, no te creo. Pastor, I don't believe you. Te lo demuestro. I will demonstrate it to you. Efesios 4:30 dice, Ephesians 4:30 says, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. do not sign the Holy Spirit, the one you were sealed for the day of redemption.
no entristezcan. Don't sadness. Eso no es una emoción. Isn't that an emotion? ¿Quién tiene emociones? Who has emotions? Las personas. Person. Así que el Espíritu Santo es una persona. So the Holy Spirit is a person. Quiere decir que tú no necesitas tener cuerpo para tener emociones. Saying that you don't need to have a body to have emotion. Ahora entiendes por qué es tan importante Now que tus you- emociones estén sanas Now you aquí understand why it's so important that your emotion be healed. antes de estar allá. Be healed here before being there. Porque tú pudieses cargar lo que aprendiste aquí Because you could carry what you learn here estando allá. being over there. Y como yo he dicho en otras ocasiones, And as I have said before, después que sacaron 3/4 partes del cielo, after they took a third of heaven, ángeles convencidos por Satanás, angels convicted by Satan, ¿tú piensas que Dios quiere lo mismo allá arriba? you think that God would like having the same thing over there? Posiblemente me digas, pastor, You possibly say, qué Pastor, dura es esta palabra. this word is very hard. Imposible será para las personas ir al cielo. Impossible for people to go to heaven. Jesús ya contestó eso. Jesus already answered that. Solamente tienes que tener fe. You only need faith Y ubícala donde va. and get it right. No es fe en que Dios te sane de una enfermedad. It's not faith that God healed you No from es fe de infirmity. que Dios te dé una It's casa o not un faith that God carro. will give you a house or a car. Ten fe de que llegarás Have a la faith meta that que you ya Dios get propuso to para the tu goal vida. that God Porque cuando tú put in front of entiendes you, eso, because when you tú no dejas understand que that, Dios lo haga todo. Tú también you trabajas let- con el asunto. you work Entonces tú te alongside evalúas with y him. dices, las cosas no están bien, pero So yo you'll be voy like, a "Things are not comenzar a right, but I'm gonna caminar. start walking." Y viene el enemigo y es... And the enemy comes. Ven acá, mijo. Y viene el enemigo y es bien pesado And y the te da un enemy comes, and codazo. sometimes Y tú caes. he hits you with an elbow and Y you fall Jesús down. está allí diciendo, And tú Jesus puedes, said, "You can levántate, do it, get sigue up. hacia la meta que Keep soy moving yo. to the goal." Usted tiene que saber You need to know qué significa tener fe. what it means have faith. Reconocer lo que usted quiere lograr aunque usted no lo vea. Acknowledge what you want El to accomplish punto en before you esta see it. situación es que ya Jesús nos enseñó lo que tenemos The que ver. thing is that Y es que Jesus usted tiene already que tener told us presente what we quién need to es do. Jesús para que usted pueda caminar por el camino correcto. We need to understand who Jesus is Ustedes me so you están can go to the entendiendo. right path. Ustedes están aquí. Are you here? Ustedes conocen a Jesús. Do you know Jesus? Porque llevamos más de 4 semanas hablando del autor y consumador de la fe. We've been over 4 weeks talking about the one who built the faith. ¿A cuántos le falta la fe? How many need faith? Si te falta la fe, If you're lacking faith, no has conocido a Jesús. you haven't met Jesus. Nuevamente, Again, también se le conoce como el consolador. also known as counselor. El problema es que esta palabra The thing is that this no es word realmente consolador. is not actually a counselor. La palabra correcta es la palabra griega parakletos. The right word is a Greek word, parakletos. Y ahora se van a caer las cajas de dientes y las pelucas. And now your tooth is going to fall. Significa It means abogado, lawyer, intercesor, intercessor, defensor, defensor, ayudador. abjudicator. Pero hay una But there is one que usted no puede perder de vista, that you can never let go. llamado al lado de. Call next to. Dígame, pastor, explíqueme eso que no Tell me, entendí. Pastor, explain that. I don't get it. Yo sé que usted entendió, pero I dígamelo, know you dígamelo. understand, but tell me. Mateo 28:20 dice: Matthew 28:20 says, y les aseguro and I assure you que estaré con ustedes That- siempre that I always be hasta with you fin del mundo. till the end of the days. Si Él está en el cielo, He's in heaven. Él envió a uno He sent one. que siempre estará And contigo, always be que with siempre you. te acompañará, Always que is será with tu you. abogado, Your que lawyer, será he el will be your intercesor, lawyer, your que será tu intercessor, defensor, your que defensor, será tu ayudador, pero your de helper. todas las características Above all es que Él characteristics, siempre estará that he will contigo. always be ¿Cuántos with pueden you? decir amén a eso? How many can say amen? Así que si Dios nos ha dejado un guía, So if God left us a guide, tenemos que creer que le hay, we need to understand and believe that He's there. pero también tenemos que obedecerle, We also need to obey Him porque solamente Dios conoce todas las cosas. because only God knows all things. En una ocasión me contaron una historia. In one occasion, I was told a story. Por derechos de autor no puedo decir el nombre. For my translator, I'll reserve the name. Sucede que una familia que amo mucho Happened that a family that I deeply love, recibieron a su abuela. they received their grandmother. Y dentro de las cosas que querían hacer con su abuela,
among all the things they want to do with their grandmother, la llevaron a los rápidos del río Ocoee. they took her to the Hokoi Rapids. Y en esta historia And in that story, había un guía there was a guide que les dio las instrucciones claras. that gave it clearly instructions. Usted se va a meter en el bote You're going to get into the boat, con toda su familia. all your family. Van a seguir a los demás botes You're going to follow the other y boats. se van a mantener a mano derecha. And you will maintain yourself in the right hand. Va a llegar un momento A time is going to come que el camino se va a dividir. that the path is going to deviate. Sigan todos los botes Follow all the boats a la derecha. to the right. Esta familia, This family que amo mucho, that I deeply love tenía dos jóvenes, adolescentes. had two youth. Los dos tienen este carácter brutal de liderazgo. They both have this aggressive leadership character. Así que se puede imaginar que no se estaban escuchando. So you can't imagine that they were listening. Ambos querían dar direcciones. They both wanted to direct. Ambos querían asombrar a su abuelita. They both wanted to impress their grandmother. ¿Y cómo la asombraron? And how they impressed her. Primero se despegaron de los botes First of all, they got apart from the boats. y segundo cogieron por la izquierda. And second of all, they went to the left. ¿Usted quiere saber por qué no podían coger por la You want izquierda? to know why they couldn't go to the left? Porque el río se volvía más agresivo. Because the river will get more aggressive. El río tenía piedra. It had stones. El río tenía serpientes que caían del árbol It had al serpents agua. that fall from trees. Esa área That area, era considerada peligrosa, it was considered danger, aún hasta para los más conocedores. even for those who had experience. ¿Qué te quiero decir con esta historia? What I'm trying to tell you with this story, Que si no sigues la instrucción del guía, if you don't follow the God instructions, siempre estarás yendo por la izquierda. you'll always be going to the left. Y a ti no te conviene ir por la izquierda. It's not convenient for you to go left. A ti te conviene ir directo a la meta. It's convenient for you to go straight to the goal. Supongo que me dirán, I'm guessing you might tell me, Pastor, ¿pero qué pasó con la familia? Pastor, what happened with the family? Llegaron a salvo. They got saved. Pero hasta el día de hoy no he conocido otra historia acerca de River Ocoee. Since then, I never heard another Que hayan contado Ocoee ellos. River story. Así que creo que fue la primera y la última. So I'm thinking it was the first and the last. Repite conmigo, único guía. Repeat after me. One guide. Los guías son personas que conocen el camino. Guides are a person that knows the path. Los guías son personas que ya han pasado por el camino. They already went through the way, through the path. Los guías son aquellos que saben explicarte de manera que tú puedes entender todas las cosas, así como los niños hicieron hoy. They can explain you all things just as our kids did for us today. No te la ponen difícil, They don't harden to no you. te lo adornan con palabras. They don't camouflage it with words. Son los que te saben decir ABC It's just they know how to tell you ABC. y no importando que usted tenga 1, 2, 3, And not caring that you have 1, 2, 3. usted recuerda el ABC. You understand ABC. Así que hay 4 puntos importantes So it's 4 points that are very important que todo siervo de Dios that every servant of God necesita conocer del único guía. need to understand of the first guide. ¿Quieren saber el primero? You want to know the first of all? El espíritu guía también cierra puertas. The guiding spirit also turns around. Se dañó el mensaje. Dile que está a tu lado. Se dañó el The mensaje. message just got messed up. Tell the one next to you, the message just got messed up. Pero permítame, le explico. But allow me to explain you. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a ciertas palabras. We are very accustomed to certain words. Victoria, Victory, avance. advance. Pero se nos olvida But we forget que muchas veces para obtener victoria y avance that many times for us to get victory and advance, hay que cerrar puertas. you need to close doors. Aquí se ha predicado muchas veces a la casa We preach here many times que hay momentos en donde usted tendrá que separarse de personas que no le ayudarán a that there crecer. is a moment that you have to separate yourself from people that does not help you to grow. Esa es una puerta cerrada. That's a closing door. Hay muchas veces que se ha explicado que usted tendrá que distanciarse un poco de su familia. Many times we explain that you have to get distance from your family. Dije distancia, I said distance. no dije maltrato, I didn't say mistreat. dejar de hablarles Stop talking to them o tener un comentario negativo hacia ellos. or have a negative commentary toward them. Porque nosotros fuimos llamados a hacer luz. Because we're called to be light. Se supone que usted los convierta, no que usted los You're, aleje. you're supposed to
convert them, not you to Pero send them away. obviamente reconocemos que hay actitudes We acknowledge that there y is hay attitudes conductas and que conducts son incómodas y que nos contaminan. that are not comfortable, we get contaminated with. Es como el ejemplo de la manzana podrida al lado de manzanas buenas. It's a corrupted example of the bad apple among good apples. Si la dejas ahí, If you leave it there, dañará todas las it manzanas. will mess up Así all que a other veces- apples. So sometimes Hay que distanciarnos. we need to get distance. Pero siempre tienes que tener en mente, Always keep in mind, doy 3 pasos para atrás I go 3, 4 steps back para venir con fuerza to come forward a traer la palabra del Señor with more strength to bring como the word luz of the de Lord vida a mi familia porque lo necesita. to my family because they need it. Así que no lo veas como si acabó mi relación. So don't see it like my relationship is over. Velo como que cogiste fuerza See it like you got strength para ganarse a tu generación. to win your generation. Esto lo entendía claramente el apóstol Pablo. This is what clearly Apostle Paul will say. Como les decía, él tenía el deseo. As I mentioned, he had the desire. Él tenía el plan. He had the plan. Pero también sabía escuchar al guía. He also knew to listen to the guide. Y lo primero que le dijo es, no hables. And first thing he said was silence. No digas verdad. Don't say truth. No menciones a Cristo. Don't mention Christ. ¿Quieres saber por qué? You want to know why? Porque el capítulo 19 dice Because in chapter 19 says que él tenía que llegar más tarde. they had to get there later. ¿Usted sabe por qué del por qué del por qué? You know why? Porque primero tenía que levantarse tesalonicense Because, first of all, Thessalonians has to raise up. para que los tesalonicenses con su testimonio For Thessalonians with their testimony prepararan el territorio que él will iba a conquistar prepare the después. territory that he was to conquer later on. Hay una gran diferencia entre los tesalónicos There's a great difference between Thessalonians y entre Corintios, Efeso y todas las and demás. Corinthians, Ephesus, and other things. ¿Han leído las cartas de Pablo? Have you read Paul's letters? La carta de tesalonicense Thessalonian letter said, es la carta más amorosa que ha escrito el apóstol it is the Pablo. most lovely letter the Apostle Paul ever wrote. No le falta nada a la epístola. It's missing nothing. Tiene todas sus partes. It has all the parts. Y lo más sorprendente And the more surprising thing es is cómo él habla de ellos. the way he expresses himself about them. Cómo observa y valora How he observed quiénes and son value en Cristo Jesús. who they are in Christ Jesus. En todo el momento el mensaje uno. In every moment, the message is one. Qué alegría me da How rejoiceful que ustedes tienen tanta pasión that you have such a passion. que han contagiado a las naciones You have alrededor de contained ustedes other nation around you para que también crean. so they also may believe. Sin darse cuenta, Not noticing. seguir instrucciones al Espíritu Santo Follow Holy Spirit's instructions. lo llevó a un lugar Lead him to a place que preparó los demás lugares para él. that prepare other places for him. Usted está entendiendo por qué a veces Dios te You cierra la puerta. understanding why sometimes God closed the door for you? No es que Dios es malo, It's not that God is bad. no es que Él no quiere que tú tengas algo, It's not that He don't want you to have es que something. todo obra para bien para los que siguen al Everything Señor. works for good for those who have the Así calling. que como todo obra para bien, Since everything works out for Él good, va a hacer que toda movida que tú des He will make that everything that you do sea de bendición para ti, may be a blessing for you pero también para los demás. and others around you. ¿Qué principio podemos aprender de esto? What principle may we learn from this? Dios no solo envía, también detiene. God not only sends, but He also retains. Y la voluntad divina incluye And the divine willingness include límites. limits. ¿Estamos aquí hoy? Are we here today? Podemos entender que hay límites en la vida. Can we understand that there is limits in life? Podemos entender que hay veces que Dios va a decir que no. That sometimes God may say no. ¿Quiere que se lo pruebe con algo que usted vivió y no se dio cuenta? Would you like me to explain it to you? It's something you live and you didn't never notice? ¿Cuántas veces le dijo a Dios a las paredes? Porque nos íbamos por un nuevo templo. How many times you told God that look into the word? Why haven't you taken to a new temple? Séame honesto. Be honest. Cada vez que hacíamos eso, ¿usted no creía que al otro día nos íbamos a ir? Every time we said this, don't you think we put our ties there? Pues yo le voy a decir la verdad. But I'm going to tell you the truth. Nosotros habíamos encontrado un lugar. We have found a place. Y cuando íbamos a proceder, And we're about to proceed. recibimos el no de Dios. We receive from God. ¿Eso nos quitó? No. Did that kept us? Seguimos adelante creyendo. We still move forward. ¿Que nos hizo sentir mal? That makes us feel bad? Sí, somos personas. Yes, we're persons. Habían lugares que ya habíamos soñado con There ellos y were habíamos hecho places algo that we grande. dreamed with them before. Pero Dios dijo, ese no es. Pero ahora entiendo por qué ese no es.
But now I understand that it's not that Ya way. sé que para donde voy tiene Is un that propósito. Where I'm going has a purpose. Y si usted está entendiendo el And if mensaje, you're understanding the message, y si usted está entendiendo la historia, and no you're será el understanding lugar the final. story, it's not going to be the last place. Porque es que Dios quiere que Pablo se Because pare en God un wants lugar Paul standing para in one calentar place el asunto y to preparar warm los up the demás thing and get the territorios. other territory Para que ready. entonces nos podamos So mover that we para el can lugar en move donde Él to verdaderamente the nos quiere journey He dejar. wants us to go. Y cuando lleguemos a ese lugar, And when we move to that place, entonces no solamente sea ese lugar, not only that no sea place, solamente este lugar, Not sino only también this sea el place, lugar de but Tampa, also another Tampa que ya Dios that está God trabajando en él. already is working in. Así que diga al que está a tu lado, no te frustres, Tell the one next to you, don't frustrate yourself. déjate guiar. Allow yourself to be guided. Segundo punto Second point que aprendemos de la guía del Espíritu Santo that we learn from Holy Spirit's guidance es que el Espíritu revela su voluntad con claridad. is that the Spirit reveals His willing with clearness. Hechos 16:9 dice Acts 16:9 says que en Troas Dios habló al apóstol Pablo. that in Troas God spoke to Apostle Paul. No fue una intuición ni una revelación, It was not an intuition or a revelation. fue una visión. It was a vision. A veces usted está esperando que Dios te hable de voz, Sometimes you're expecting God to speak audible. pero si usted estudia la Biblia, But if you study the Bible, los cambios históricos se generaron a través de visiones. historical changes happened. José, Joseph, muévete del lugar en donde estás porque move from están where you buscando al are niño. because you go to another place. Eso fue una visión. That was a vision. Y luego And le then- dijo, muévete de tal lugar y no vuelvas. Go to another place and never go back. También fue una visión. Also another vision. ¿Usted me está entendiendo? You understanding? Dios ama hablar a través de visiones a sus escogidos. God loves speaking through vision through His chosen one. El versículo dice que en esta visión había un varón macedonio The verse says that in this vision there was a Macedonian man. y este varón hacía una petición. He was asking one question. Pasa, His petition was, come eran dos. Pasa y ayúdanos. forth and help us. Aquí hay tres principios que debemos de recordar. It's three principles that we may remember. Dios siempre va a hablar cuando quiere redirigirte. God always speaks when He wants to redirect. Pero la visión vino después But the de la vision- obediencia del no. The vision came after the obedience of no. Tercer principio. La revelación llega al That's que the principle. acepta la restricción. Revelation came to the one who accepts Para que entonces usted pueda entender correction. So then you can understand que la verdad detrás de todo esto that the truth behind all this is, es que aunque Dios te dio un llamado, even though God gave you a calling, aunque Dios te dio un ministerio, even though God gave you a ministry, y aunque sembró la creatividad del plan en tu and corazón, even though He planted a creativity in your heart, nunca se trata de lo que queremos, it's never about what we want, sino de lo que Él quiere. but what He wants. Él quiere darte el llamado. He wants to give you the calling. Él quiere darte el ministerio. He wants to give you the ministry. Él quiere darte el plan. He wants to give you the plan. Pero todo eso se puede detener But all of this you can have si hay alguien diciendo, if there is ayúdame. someone saying, Se lo muestro por la palabra. I show you through the word, Muchos libros atrás, many books, libro de Éxodo, book of Exodus, había un hombre there was a man que nació, that was born, que fue llevado por el río, took through the river, recogido por una egipcia, picked by an Egyptian, criado como un egipcio, raised as an Egyptian, pero no era egipcio. but he wasn't an Egyptian. En su momento In his moment, mató a un hombre he killed a man y salió de Egipto. and he left Egypt. De camino allá pasó un proceso. On the way there, he went through a process. Aprendió a trabajar, He learned to work. tuvo ganado, He had a flock, tuvo esposa, had a wife, pero se encontró con Dios. but he found God. Y Dios le dijo, And God said, ve y saca a mi pueblo. go and take my people. ¿Sabe por dónde voy? You know where I'm going for? ¿Usted está entendiendo el mensaje? You getting the message? Hubieron restricciones para él. There were restrictions for him, Hubieron límites para él. limits for him, Hubo un no de Dios and there was para no él. from God Ah, ¿no me cree? for him. Oh, you don't believe me? Señor, yo soy tartamudo. Lord, ¿Quién te I dio can't la speak. palabra? Who gave you the word? Hubo un no. There was a no, No hay límite. no limits. Es más, Dios fue súper brutal de bueno. God was super cool. Te voy
voy a dar a tu hermano para que hable por ti. I'll give your brother to help you. Así que tenemos que entender So we need to understand que los límites de Dios that God limits siempre van a llevarnos al lugar de la necesidad del pueblo de Dios. that God limits will always brings us to people in need. Hoy por hoy Moisés es conocido Today Moses is known como el libertador del pueblo de Dios. as the freedom of the people. Así que donde esté la necesidad, So wherever the necessity is, ahí es donde Dios te va a enviar. that's where God will send you. Pero antes de Dios enviarte, Before God sends you, tiene que formarte. He need to form you. ¿Cuántos de nosotros no llegamos aquí How many of us got here con un deseo y una pasión de servir? with a fire of this serve? Dios te llamó y tú dices, no, que yo soy God called you and tremendo you be like, servidor. oh, Y usted quiere la posición de servidor. I'm the super servant. You Y want to su be pastor servant. le dice que no. And your pastor said no. En vez de usted enojarse, Instead of you getting angry, debe de pensar, you should think, todavía me falta algo still lacking something. para poder asumir la posición que Dios me llamó To a be- hacer. In order for Y me to take cuando yo lo God's position tenga, for me, and then when I Yo have estoy it, más que seguro. I am more than No porque convicted. lo dice Pastor Gabriel, Not porque because lo dice Pastor la Gabriel palabra. says it, because Él the word mismo me says it. pondrá en donde voy. God will Porque place me para where I'm eso fui going, llamado. because I was calling for that. Número 3. Number 3, El Espíritu siempre confirmará the Spirit will always confirm en la comunidad. in the community. Hechos 16:10 dice, Acts 16:10 says, dando por cierto que Dios nos llamaba. being convicted that God has called us. Recuerde, Lucas está escribiendo Remember, Luke is writing que el apóstol Pablo recibió una visión. that Apostle Paul got a vision. No la recibió Silas, Not Silas, no la recibió Lucas, not Luke, no la recibió Timoteo. not Timothy. Pablo Paul recibe una visión. got the vision. Pero Lucas escribe But Luke writes que estuvimos de acuerdo, that we were in an agreement, que Dios había hablado. that God has spoken. ¿Usted sabe cómo sucede esto? You know how that happens? Cuando todos los que estamos en el ministerio When everyone in the ministry estamos conectados al mismo Dios. is connected to the same channel. Ahora usted va a entender por qué constantemente los pastores le dicen, ora, Now you understand why constantly pastors are saying Ayuna. pray, fast, lee la palabra, read the word, porque a través de la palabra Dios pondrá su palabra en tu corazón because through the word God is going to place para que His word usted in pueda your heart, entender el plan divino de so you Dios. can understand God's divine Así plan. que no es solamente un pastor diciéndote It's not haz only esto, pastor saying do this. es un pastor que está dirigido por el Espíritu It's a pastor guided by the para hacer las Spirit cosas que Dios quiere ver. to do the things that God wants to see. La situación que usted debe de aprender de esto Situation that you need to learn from this es is que todos tenemos que estar en el mismo bote. we all need to be in the same boat. Si no estamos en el mismo bote, usted If, sabe lo que va a if we're suceder. not in the same boat, you know what's going to happen? Lo que pasó con Bernabé. What happened with Barnabas? Usted traerá división, You will bring division. será excluido de la historia You will exclude it from history. y no disfrutará de la gloria postrera del Señor And you will not enjoy the latter glory para este ministerio que of llamó. God for this ministry. Punto número 4. Number 4, El Espíritu envía siempre, siempre, siempre a donde hay necesidad. the Spirit will always send me, always where there is need. La visión muestra un clamor y un hombre pidiendo ayuda. The vision shows a crying and a man asking for help. Esto nos muestra algo más allá de que sepamos que Dios te va a enviar a ese lugar. This shows something greater than that God is going to send you. Nos muestra el amor de Dios de una manera divina. It shows God's love in a divine way. Porque aunque lo hablamos de manera grande, Even though we talk about it in a big picture, usted debe de entender una sola cosa. you need to understand one thing. Dios tiene sus ojos puestos sobre cada uno de nosotros. God's eyes is upon each one of us. A Dios no se le ha escapado el día en que tú te postraste y dijiste, necesito ayuda con esto. He never forget the day that you near yourself and you said, A Dios no help se le me ha with this. escapado cuando tú dijiste, si tú me das esto, yo lo voy a hacer. He's never forget that when you said, if you give me this, I'll do it. Dios no ha olvidado que te duele que un familiar tuyo esté enfermo o no pueda. God, don't forget that it hurts you that one of your family members is sick. Si hay algo más grande que
que la misión de Pablo en este versículo Is there something greater that Paul's mission in this verse? es que Dios me demuestra dos cosas. Is that God shows me two things. Que Él siempre está mirándote a ti He's always looking upon you, Escuchándote a ti. listening to you, y que su espíritu nunca te abandona. and that His Spirit will never leave you. Puede ser que se separe porque el olor que tengas no es el adecuado. He might separate because your smell ain't right. Esto es un mal ejemplo. Él nunca This huele is a mal. bad example. It never smells bad. Este varón siempre tiene un buen perfume. Always has a good perfume. Pero si no lo tuviera, He never had it. yo podría estar al lado de él. Could I be next to him? No, No. tendría que, mire, I will have to hablarle de una distancia prudente. speak 2 feet away. Pero entiende una cosa, But understand one thing. esa distancia no me ha dejado perderlo de vista. That distance does not allow me to Eso es para que comiences a entender never keep me from looking cuánto at Dios him. te ama. Is that for you Y to para que te understand how decidas much poner el God loves perfume you. que te tienes que You poner, que es el start getting perfume the del Espíritu perfume that you need Santo. to get on so God Si can tú hueles get a closer oveja, to you. And if Él you va a permanecer you smell cerca. like sheep, Pero he's si gonna hueles speak a close. lobo, Él te va a If you dejar smell like wolf, en tu esquinita. he's gonna walk away. Ponte de pie, iglesia. Stand your feet, church. El único guía The only guide nos enseña que no toda puerta abierta está aprobada por Dios. teaches us that not every open door is approved by God. El único guía nos enseña que no todo no es rechazo. The only guide teaches us that not every no is a rejection. El único guía nos enseña que no todo avance es dirección divina. The only guide teaches us that not every advance is divine. Y el único guía nos enseña que el Espíritu es el único guía confiable. And the only guide teaches us that the Holy Spirit is the only trustworthy guide. Si Él cierra, iglesia, confía. If He shuts, church, trust. Si Él habla, obedece. If He speaks, obey. Y si Él te envía, camina. And if He sends you, walk.